Okay, guys, welcome to Warrior Chat. We're going to wait just a couple minutes as people log on. Hola a todos, bienvenidos a nuestro Warrior Chat. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se conecte. As people are logging on, tonight, the point of our Warrior Chat is to talk about the Wahluke School District transitioning from distant learning to hybrid learning. Y ahorita que esperamos a que más gente se conecte, este Warrior Chat va a ser para hablar sobre la información de la transición del aprendizaje a distancia al aprendizaje híbrido. Obviously, this is a stressful time as there are lots of questions and as things are going to happen over the next 2 weeks. We want to be here tonight to go through our take all of your guys' questions, and then how, if you have further questions, you can follow up in your child's building. Sabemos que este tiempo es un poquito estresante y diferente porque todos quieren esta información, pero si tienen preguntas vamos a tratar vamos a tratar lo mejor que podamos para contestarlo, y también pueden llamar a las escuelas de sus estudiantes para tener esta información. Okay, and as you have questions tonight, we will try to take questions first from students and parents, and then if there are staff on, we will take your questions second, or if we run out of time, we'll defer those to myself or to your building principals. Y en este tiempo vamos a tomar las preguntas de los padres y estudiantes primero, y después vamos a contestar las preguntas, si tenemos tiempo, de los miembros de la comunidad y los maestros. Pero si los maestros tienen preguntas, por favor, désenlas a los directores de sus edificios. Okay, and we also know that we will be offering some Warrior Chats next week. We already know on Monday, Missy Stevenson, she's on this call today. Missy will be leading a Warrior Chat next Monday at 6 o'clock, talking about the virtual option for parents. También para la otra semana vamos a tener más Warrior Chats que son exactamente así, para darles más información, y también vamos a tener a la señorita Stevenson, que va a hablar de la opción de la academia virtual, que es 100% en línea, y eso va a ser otra semana, el lunes, noviembre 17. Y vamos a tener más información sobre eso en nuestro sitio web, Parent Square, y también en las redes sociales. Okay. And I'm going to take a second, and we'll have everyone on the Zoom tonight introduce themselves, and then we'll start with your slideshow, Lucy. So I'm Interim Superintendent Andy Harlow. Nos vamos a presentar cada uno aquí, y también tenemos una presentación, ahorita la vamos a enseñarles. Y aquí tenemos al superintendente Andy Harlow. Hi, I'm Brandy Ross, and I'm the principal at Mattawa Elementary. Good evening. I am Kurt Hoffman. I am the principal at Saddle Mountain Elementary. I'm Carl Eady. I'm the principal at Morris Shott Elementary. And Missy Stevenson, Director of Teaching and Learning. Tenemos aquí a la directora Miss Brandy Ross, que es la directora de Mattawa Elementary, el director Kurt Hoffman, que es el director de Saddle Mountain Elementary, y el director Carl Eady, que es el director de Morris Shott STEAM Elementary, y la directora Missy Stevenson, y es la directora de aprendizaje del distrito. And hello everyone, I am Lucy. I am the Communications Coordinator for the Wahluke School District. Y aquí les tengo, yo soy Lucy Tapia, la coordinadora de comunicaciones del distrito, y voy a estar aquí traduciendo la información. Voy a tratar de hacer lo más mejor que pueda, pero por favor dejen sus preguntas y les vamos a dar la respuesta. So please leave your questions, and we will try our best to give you all the answers. You're on mute, Mr. Harlow. You want to bring up the slideshow? So we'll start with the slideshow, and then we'll go through questions. Yes.
And then principals, I guess I'll go through this and Lucy can translate. And then you guys just, before we go on each slide, if I miss something, do you guys want to pipe in, or do you want to take turns going through the slides? No, that's good. Sounds good, Mr. Harlow. All right, Lucy, you want to go to the next? There we go. Yeah. Okay, so as we said earlier, the focus of tonight is we really want to have our focus on just talking about what a transition from distance to hybrid would look like. What are the safety measures that we have put in place? Talking about how we have tried to make schedules and cohorts. And tonight is specifically about the elementary, but we could also talk about the junior high and high school. Tonight's focus was really because elementary will be leading the way. K2 will start this now on Tuesday, December 1st. Y para este Warrior Chat vamos a hablar sobre la información de la transición del aprendizaje a distancia al aprendizaje híbrido. Vamos a estar hablando de las medidas de seguridad para los estudiantes y el personal cuando regresemos a los edificios de las escuelas, y también vamos a hablar un poquito de los horarios y los cohortes que van a estar los estudiantes. Y esta Warrior Chat específicamente va a ser para las escuelas primarias, específicamente los estudiantes de kinder a segundo grado, porque ellos realmente van a ser los líderes para la transición de aprendizaje a distancia a aprendizaje híbrido. Okay, and again, as Lucy said, we're going to share information. If you guys have questions, just put your questions in the chat box. Y vamos a estar compartiendo información, pero igual como los otros Warrior Chat, si tienen preguntas, déjenlos en los comentarios y trataremos nuestro mejor para darles la respuesta. Okay. Do you want to go through this slide really quick on Edgenuity? Just Edgenuity is our virtual academy. And if you are interested in having your son or daughter not transition to hybrid, where they would be coming on campus 4 days a week, you can call the school district, Wahluke School District, at 932-4565 and extension 3053, or ask for Fermin Acevedo if you get to the wrong spot. Y si usted está interesado en la academia virtual que se llama Edgenuity, y si no quiere que su estudiante siga el nuevo fase de aprendizaje que va a ser el fase híbrido, puede llamar al distrito escolar al 509-932-4565, extensión 3053, y puede preguntar por Fermin Acevedo para que él le pueda dar más información y también pueda escribir sus datos para que él le pueda mandar más información sobre cuándo vamos a hacer un Warrior Chat sobre la academia virtual. Okay. Missy, is there anything else you want to say about Edgenuity? Yeah, well, I like that we are going to have one phone number to Fermin on that number, 932-4565. We already have a parent asking about Edgenuity. If we could please have him call and leave the information, child's name, information, and then we're going to have another Warrior Chat on Monday to answer specific questions. And if they want me to call them, they can also leave a message with Fermin and I can give them a call. Y la señorita Stevenson está diciendo que si tienen preguntas, por favor llamen ese número a 509-932-4565. Ese número en verdad es la única manera para que puedan recibir más información sobre la academia virtual. También vamos a tener otro Warrior Chat específicamente hablando de Edgenuity, que es la academia virtual, el lunes 17 de noviembre a las 6 de la tarde. Para los padres y estudiantes que están interesados tomar esta ruta en vez de hacer híbrido a la distancia, aprendizaje en híbrido. Okay, and just to get back to the question that Missy was referring to, so Andreas had asked,
if I want to take my students online or my children online, where would I go or what would I do? And so Missy has spoke to that, but they would call that 4565 number 932-4565. Fermin's extension is 3053. And then in addition to that, Lucy, the high school and the other schools, but specifically at the high school, because they have to start on the 17th of November, they're going to actually start calling students that have expressed interest tomorrow and starting to confirm those with families. Okay. Y una persona preguntó que si está interesada en la escuela academia virtual, qué puede hacer. Y otra vez les alentamos que llamen a Fermín y el número es 509-932-4575 y su extensión es 3053. Y por favor llamen y denle los datos de la escuela y él les va a poder dar más información. Pero si hay estudiantes o padres que tienen estudiantes en la high school, ellos tienen que empezar en noviembre 17. Entonces, la high school específicamente va a estar llamando a los estudiantes o a los padres de esos estudiantes para darles más información porque ellos tienen que entrar en noviembre 17. So, si usted tiene hijos que están en high school o ustedes son estudiantes en high school, tienen que contactarse con las escuelas si todavía no lo han contactado a usted. Okay. And you guys, please keep putting your questions in the chat. We will get to them. So Nalida and Chris, we will get to them. We're just going to go through the rest of these slides and then we'll start taking questions. Y sigan poniendo sus preguntas en el chat porque ahorita no las vamos a contestar, pero sí cuando es tiempo de responder a las preguntas, vamos a contestarles. So, sigan poniéndolas y nosotros las vamos a chequear. Okay, so in order to come on campus, every day, two things are going to happen. The first one is every student will have to complete a daily health attestation. And we are going to use the same form for all students K-12. We have worked with the print shop in Yakima, and starting next week, these daily attestation booklets will be passed out in the offices of your child's school, as well as at meal pass outs, so that every student will get one packet of 100. There's 2 questions on the daily attestation that you'll have to complete before your student comes to school. Each student will be given a lanyard with a pouch pocket in there, K-12, and your student can put that in their pouch, and then that will be their ticket to get on the bus, their ticket to get into the school. If you do not complete the daily attestation, you as the parent will have to come to school to complete that form. So it's going to be really important when your child leaves for school every day that the daily attestation form is completed before they leave. Ok, entonces todos los días va a ser 2 cosas van a ser requeridas y esa cosa va a ser que van a tener que ser una certificación diaria de salud y eso contiene contiene preguntas y va a preguntar si su estudiante no tiene fiebre, cosas que le preguntan regularmente cuando entra a un edificio y esto es requerido para que los estudiantes puedan entrar a los edificios y vamos a tener un librito con 100 páginas con estas preguntas para que los estudiantes lo puedan llenar todos los días para que puedan entrar a los edificios. Si los estudiantes no tienen no específicamente los libros, pero los formularios no van a poder entrar a los edificios porque esas preguntas son para que podamos chequear todos los estudiantes que no estén enfermos y que puedan entrar a los edificios. Y si no lo completa, vamos a estar llamando a los padres o si no, van a estar en un específico lugar los estudiantes y cuando ya estén llenos esos formularios ya pueden entrar los estudiantes a la escuela, a los edificios. Entonces también los estudiantes van a tener como un llaverito que va a tener estos libros que van a ser de 100 páginas con las preguntas para que no lo pierdan.
Okay, so they'll have to complete the daily attestation every day. If they're a bus rider, they'll have to show it to get on the bus, and then they'll have to show it again to get into the building. So that'll be the first thing, is the daily attestation form. The second thing that they'll need to complete is when they come on campus, we will do another health screening, and we will take their temperature, and then they'll be allowed to come into the building. Y este certificación diaria de salud tiene que entregarlos antes que entren a la escuela. Si ellos van a estar en el autobús, si agarran raite en el autobús, lo van a entregar a el conductor. Y también la segunda parte es que cuando lleguen a la escuela también les van a chequear su temperatura y si la tienen bien van a poder entrar. If the daily attestation isn't completed or your student fails the temperature check, they would be put into a COVID room, and we will call the parents, and the parents will need to come pick them up. Si no llenaron el formulario de salud o si no tienen la temperatura saludable, los estudiantes van a tener que estar en un cuarto de COVID y ahí van a estar hasta que los padres los puedan recoger o pueden comunicarse la escuela con los padres. Okay. Transition dates. So before we start talking about the dates, well, I guess I'll just say it at the end. So the transition dates where we will move as a district from distant to hybrid will be Tuesday, December 1st for our kinder, and Tuesday, December 8th for grades 3 through 12. Y las fechas de transición del distrito van a ser para los estudiantes de kinder a segundo grado, martes 1 de diciembre, y para los estudiantes de tercer a 12 grado van a ser martes 8 de diciembre. Perdón, aquí le puse 1 de diciembre, pero es 8 de diciembre. If your son or daughter does not want to transition from distant to hybrid, where they'll come on campus 4 days a week, and we'll go over the cohorts in just a second. But if they choose not to transition, that's when Edgenuity, the virtual school, would be an option. If you're interested in that, we've already given you the information, but the one thing that you would need to know or ask it, or that we would ask, is as a district, that if you sign up, you would be signing up for the entire quarter. So the entire second quarter, which would go from the 17th of November to February 9th. Ok, y como les mencionamos, estas son las fechas de transición. Es para kinder a segundo, diciembre 1, y para tercer a 12, diciembre 8. Perdona, otra vez le puse diciembre 1, pero es diciembre 8. Y si usted o su estudiante no se sienten cómodos o seguros de continuar con el plan del distrito que se va a cambiar a aprendizaje híbrido, pueden hacer la opción de la academia virtual, que es de Ingenuity. Y otra vez, como mencionamos, pueden llamar al distrito para darles la información de sus estudiantes. Y si ustedes escogen esa opción de academia virtual, va a ser todo el semestre, que es hasta 17 de noviembre a febrero. February, what was that, Mr. Harlow? This February 9th. Oh, hasta 8 de febrero. So va a ser un tiempo, un semestre que van a estar ahí los estudiantes. Esa es la promesa o el tiempo que los estudiantes van a tener que estar ahí. Okay, so again, the one caveat or the one asterisk that I would put to all of this is we are planning to transition to hybrid. We initially had a different date. We've already moved that date back a week after Thanksgiving, so December 1st and now December 8th. And we continue to plan. We think that we will go to hybrid. But again, as we learn more and as things change, we may have to pivot again as well. But just again, the district is planning to go to hybrid December 1st and December 8th.
Y un recordatorio otra vez, las fechas de transición del distrito va a ser que vamos a entrar al aprendizaje híbrido para los estudiantes de kinder a segundo grado en diciembre 1 y para los estudiantes de tercer a 12 grado va a ser diciembre 8. Y como siempre vamos a estar aprendiendo de esta enfermedad y de los requisitos que no tan solamente necesitamos las escuelas, pero también el condado de Grant, vamos a estar pendientes porque antes de estas fechas teníamos otras fechas, pero las tuvimos que cambiar. Entonces, tengan en mente que diciembre 1 y diciembre 3 van a entrar los estudiantes. Okay, and I apologize, elementary principals, Missy, have I missed anything or anything you'd like to share? The only thing I want to do is just make sure too that when we're talking December 1st, that it includes the transitional kindergartners at Saddle Mountain Elementary. Y también el principal Hoffman nos quiere recordar que cuando estamos hablando de kinder a segundo grado, también incluyen a los estudiantes de kinder, de la transición de kinder que están en Saddle Mountain. Okay. All right, moving on. All right, so basically, if I could just briefly describe how hybrid will work, your son or daughter will come to school 4 days a week, Tuesday through Friday, and they'll be placed in an AM cohort or a PM cohort. And so they would come to school essentially 8 to about 10:30 or 11 each day, or 12 to 3. And again, 4 days a week. So, ¿cómo va a trabajar el aprendizaje híbrido? Los estudiantes van a estar en cohortes, 2 cohortes, una en la mañana que es AM, una en la tarde que es PM. Y los estudiantes van a asistir a la escuela y van a estar en los edificios, en el campus, 4 días de la semana, martes a viernes. Y otra vez es 2 grupos de estudiantes, entonces va a ser uno en la mañana que es AM, uno en la tarde que es PM. Okay. Can I say something about the cohorts real Sure. quick? Yep. We are currently working on our cohort list right now. It's a lot of work. We're really working hard to keep families together, and we're hoping that the information will be out maybe at the beginning of next week. Ok, so la directora Ross está diciendo que están trabajando muy duro para organizar todos los grupos de estudiantes. Es muy difícil porque están tomando en cuenta que los estudiantes están en diferentes familias, diferentes casas, diferentes diferentes lugares donde viven. Entonces ellos están tratando de organizar los grupos lo más posible que puedan, y ojalá que puedan tener esta información para las familias empezando los primeros días de la semana que viene. And right now we're working on K2 cohorts to start, since they start on December 1st. Y ahorita están trabajando en los grupos de kinder a segundo grado para estudiantes de kinder a segundo grado porque ellos van a empezar en diciembre 1. Okay, and I hesitate to share this, but just to get that out. So preschool will be transitioning to the same schedule. Right now they have Wednesdays off. So after Thanksgiving, when we transition December 1st, the preschool will also go to our same schedule. So Mondays will be that asynchronous day for the entire district, including preschool. Y también ahorita los estudiantes de preschool están yendo a la escuela en otro horario, pero ahorita cuando cambiemos después de nuestras vacaciones de Acción de Gracia, también van a cambiarse con el distrito en el calendario de híbrido, y ellos van a también tener lunes de día de asincrónico para que los estudiantes puedan trabajar en sus casas. Okay. I think the next one, Lucy, is that I might have jumped ahead. Is the next one asynchronous days? Yeah. Okay.
So Mondays, students will be working asynchronously. I don't know if I have anything to add. Kurt, Carl, Brandy, if is there anything? Entonces los lunes los estudiantes van a estar haciendo como regular los días asincrónicos. Los estudiantes trabajarán desde casa en Google Classroom, que es para los grados 3 a 12, y OSISA, que es para los estudiantes de kinder a grado 2. I think just that we will continue to provide work and videos to continue learning on Mondays. Y lo que quiere agregar el director Iri es que los lunes vamos a continuar a dar videos, lecturas y informaciones que tengamos para los estudiantes los lunes. I also think it's important to know that on the Tuesdays through Friday, if your child comes in the AM, that in the PM, they will have some classwork to do as well. Y la directora Ross les quiere dejar saber que también si los estudiantes vienen en el grupo de la mañana, van a tener trabajo en la tarde también. So Brandy, as we go to the next slide, it's going to be the schedule. Maybe I could have you talk about the Tuesday, Friday. So maybe go from like the AM cohort and talk to them about what it might look like for them in the PM. So ahorita va también explicar un poquito más la directora Ross sobre el schedule de los estudiantes de martes a viernes. Okay, so if we look at the schedule, school student drop-off will start at 7:45 in the morning, and starting at 8 o'clock, class will start. Class will go for 2.5 hours with their classroom teacher in the morning, and then they will leave for home at 10:45 or 10:30 to 10:45. They'll get picked up or get on the bus and go home. If I am in the AM cohort, then in the afternoon, I will be doing classwork in my platform based on what the teacher has assigned. I'll let you go, Lucy, and then I'll finish up. Thank you. Son los estudiantes que están en el horario de la mañana. Ellos van a entrar a la escuela a las 8 de la mañana y van a estar en sus clases por 2 horas y media y luego se van a preparar para irse a las 12. Entonces, sí, los estudiantes de la mañana, cuando vayan a la casa, los maestros les van a dar las instrucciones de cuándo y a dónde pueden encontrar su tarea, y ese tiempo lo van a usar para el resto del día. Ese tiempo lo van a usar para hacer sus trabajos que les deje su maestro o maestra. So if I'm in the AM cohort, I'll go home and I'll have lunch, and then I will work on my classwork at home, and I will be doing science. I will be meeting with one of our specialists, which will be PE, math, or STEM. And then I might have to follow up with some practice work from the morning session. Entonces, si yo soy un estudiante de la mañana, el grupo de la mañana, voy a ir a mi casa, voy a tener mi lonche y voy a estar trabajando en ciencias. A lo mejor voy a conectarme con unos de los maestros que son especialistas, puede ser gimnasio, música, depende de lo que el estudiante tenga. Y también va a hacer sus trabajos y a lo mejor van a tener un poquito más trabajos sobre los temas y temas académicos que necesitan un poquito más práctica. Okay, and then if I am a child that's in the PM cohort, I will go to school in the afternoon, but I will do my work in the morning. Y si soy un estudiante que me toca en el grupo de la tarde, de PM, voy a ir a la escuela y voy a hacer mi trabajo en la mañana. And then Kurt, Carl, anything, or are you guys good on schedule? Nope, just that is exactly the same for all 3 elementaries. Okay. Y este horario es exactamente el mismo para las 3 escuelas primarias del distrito. So este va a ser el horario. Si quieren pueden tomarle un screenshot o también les vamos a repartir estas fotos que tenemos aquí en nuestro sitio web y en nuestro
redes sociales. And if anybody on here would like, you guys can take a screenshot to have this on your phone, saved, but we will also have these slides on our website and on our social media. Okay, I think that's it, Lucy, for your slideshow. Or is there one more slide? I think that is it. I think this is just the contact information that so parents and students can call their school. Y esto es la última foto de nuestra presentación. Nomás quiero dejarles aquí los números de las escuelas de sus estudiantes. Por si tienen preguntas, ustedes pueden llamar. Okay, all right, so we'll start going through some of these questions. Y And vamos a empezar con las preguntas que tengan aquí. I'll read them and try to answer them. And then if I don't know the answer, I'll defer to one of you guys, and then you guys can clean up any mess I make, or you can just defer to you. All right, so our first question, Nanelli writes, why go back to school when we are seeing so many cases in the schools? So I don't know. Oh, sorry, go ahead, Lucy. So, una de las preguntas es por qué vamos a regresar a clases cuando estamos viendo muchos casos en las escuelas, casos de COVID, pues. Okay, and Nalita, I don't know if you're referring to Wahluke schools or in schools in general. So at Wahluke, while we've been in distance, we've only had one student that is a positive case, but certainly we are aware that in Grant County and in Washington State and in the country that we are in the middle of a surge. We don't know where this lands. Like I said earlier, if we have to pivot and remain in distant, we are prepared to do that, but we are planning to go to hybrid because we believe that it is a greater health risk, a greater epidemic to have kids sitting at home than in school receiving in-person instruction. Y el superintendente Harlow no sabe de cuál escuela específicamente está usted hablando, Nelida, de la pregunta, porque el distrito nomás ha tenido un caso de un estudiante y durante el aprendizaje a distancia que ha tenido COVID. Entonces, el distrito piensa que es más como, es peor tener a los estudiantes en las casas que tenerlos en las escuelas, porque así podemos, no tan solo la escuela, pero específicamente los maestros pueden tener los estudiantes enfrente y pueden convivir y hablar más con ellos. Entonces, ya sabemos que en el estado, en el distrito condado de Grant, en los Estados Unidos, tal vez los casos de COVID-19 se han aumentado, pero realmente pensamos que es más mejor tener a los estudiantes en la escuela, y aunque sea por unas solas horas, que no verlos por nomás en línea. Okay, and then as we mentioned earlier, if you do not feel comfortable having your students transition from distant into hybrid, that is an option where you would want to look into the virtual school that we have, at least for a semester or for the rest of the year. Again, the phone number, if you're interested in that, is 932-4565, and ask for Fermin. I can't remember his extension, but so again, 932-4565. And then Missy Stevenson will be leading a warrior chat on Monday night at 6 o'clock, again, talking just specifically about virtual school. Y otra vez, Fermin's extension, I'm sorry, Lucy. Fermin's extension is 3053. Oh, thanks. y como mencionamos anteriormente, si ustedes o sus estudiantes no se sienten cómodos que los estudiantes se muevan al diferente modelo de aprendizaje, que va a ser aprendizaje híbrido, tienen la opción de tener a sus estudiantes en la escuela virtual, que el lunes 17 de noviembre vamos a tener otro Warrior Chat con más información y todos los detalles sobre eso. Pero si quieren ustedes más información, también le pueden hablar a Fermín al 509-932-4565, extensión 3053, para que él les pueda dar más detalles y escribir su información si definitivamente están interesados en la escuela virtual.
Okay. All right, moving on. Our next question is from Chris. So is it confirmed that kinders are returning to school on Tuesday? So just to clarify, K2 will now be starting on Tuesday, December 1st, and 312, grades 3 through 12 will be starting on Tuesday, December 8th. Y esta pregunta es de Chris, que si está confirmado que los estudiantes de kinder van a regresar a la escuela el martes. Y como ya mencionamos, los estudiantes de kinder a segundo grado van a empezar la escuela, van a regresar a la escuela a modelo híbrido el 1 de diciembre y los estudiantes de tercer a 12 grado van a empezar el 8 de diciembre. Okay. Yaneli writes, I have 4 students. Are they going to be able to go to school at the same time or a different time? Y Yaneli pregunta que tiene 4 estudiantes y si ellos van a estar en el mismo grupo o diferentes grupos. Okay. That is a great question, Yaneli, and that is what our principals are working tirelessly. It's an incredible amount of stress. Our transportation department and our principals, this is where all of their time and efforts has been going over the last couple of weeks. And so what I can tell you is this: we've started with our busing transportation. Our principals just got this information on Tuesday from the transportation department, and now they go to work. It is our hope that we will be able to have all kids from the same families be able to come at the same time. We just don't know till we get to the secondary, and theirs will come a little bit later next week if we can pull that off. But that is our intent, Yaneli, is that we will be able to accommodate that because we know all of the concerns around childcare, busing, transportation, all of that. Y la pregunta, como mencioné, la pregunta de Yaneli, ella tiene 4 estudiantes y quiere saber si van a estar sus estudiantes en el mismo tiempo, el grupo. Y la respuesta de Mr. Harlow fue que están tratando duramente los principales, el departamento de transporte, que tengamos todos los estudiantes que están en la misma familia, en el mismo grupo, que sea de la mañana o de la tarde. Es nuestra espera que todos los estudiantes estén en el mismo grupo, si están en la misma familia. Ahorita estamos trabajando a organizar los grupos de kinder a segundo grado. Entonces va a empezar los estudiantes de tercera, 12 grado un poquito más después. Entonces vamos a ver si podemos organizarnos todos, los principales, los directores, y puedan organizar los grupos para que todos los estudiantes estén en los grupos de su familia. Okay. Mr. Harlow, I took care of question 5. I'm on that and I've responded back to Haley. Okay, perfect. All right, so I'm going to go to question 6. Principals, have I missed anything or anything you want to add? Okay. All right, so Stephanie asks, is there a deadline for elementary enrollment into virtual academy? What is the length of the commitment? And what happens if a student signs up for virtual and the district ends up not being able to go virtual? Y Stephanie pregunta que si hay una fecha limitada para inscribir a los estudiantes a la academia virtual y cuál es la promesa que tienen que tener los estudiantes en la escuela virtual y qué pasa si los estudiantes se inscriben a la escuela virtual y luego el distrito no van al diferente horario que es horario híbrido. Okay, so, sorry, I just lost it. Okay, so the deadline for virtual, we are asking for that to be tomorrow. We actually asked last week, we've asked tomorrow, but we also understand that Ms. Stevenson is going to be leading a session, a warrior chat on virtual school on Monday. So there may be some movement even up to Monday, but certainly
we need to get these done early next week so that we can start finalizing our cohorts. Sorry. So, el último día para inscribir a los estudiantes a la academia virtual será mañana, pero también entendemos que vamos a tener un Warrior Chat con más información el lunes. Entonces, a lo mejor vamos a tener un poquito de flexibilidad con eso, pero si ustedes están definitivamente interesados, por favor, llamen a Fermín, a la escuela, al distrito y para que los pueda inscribir. Entonces vamos a tratar de terminar teniendo la lista de los estudiantes que están interesados en la academia virtual para que podamos así finalizar nuestros grupos de tarde y de la mañana. The length of a commitment would be at least 1 quarter. So that is for quarter 2. It could be if you choose for the entire year. Entonces, y el compromiso de la academia virtual será por un semestre, que como dijimos antes es 17 de noviembre al 8 de febrero. Entonces, es un compromiso de un semestre. Okay, and then Stephanie writes, what happens if a student signs up for virtual and the district ends up not being able to go virtual? So I think, Stephanie, I think what you mean is, just to make sure I get this right, is if you sign up for Edgenuity and we don't transition to hybrid, we believe at some point we're going to transition into hybrid. And the dates that we have is what we think that we're going to be able to do, December. But again, this is COVID. And as we've said all along, we need to be able to pivot at any moment. And so if you signed up to go to virtual, your commitment would be you would have to be in it for quarter 2. Y la otra parte de la pregunta de Stephanie fue que ¿qué tal si los estudiantes se inscriben a la academia virtual y luego la escuela no se va a la escuela virtual? Que creemos que los estudiantes van a poder entrar en diciembre y tal vez tengamos que cambiar el horario o el día, pero porque estamos en tiempos de COVID, pero tenemos sentimientos muy fuertes de que vamos a empezar en ese tiempo, pero igual el compromiso va a ser de un semestre, entonces si los estudiantes eso quieren, ese es el compromiso, ese es el tiempo. Okay, Missy, am I missing anything for that or anything I should have said? No, I just wanted to clarify that our virtual school, which is the program called Edgenuity, that's the same thing. Our virtual academy is called Edgenuity. And all of the instruction for children is in English. Ok, entonces algo que quiere aclarar la directora de aprendizaje es que el programa de la escuela virtual se llama Edgenuity y todas las cosas que los estudiantes van a tener va a ser en inglés. And we have had about 20-some kids in Edgenuity in the elementary school. And unless there is an English-speaking support within the family, it has been very difficult for our very young children to be successful. Y hemos tenido como 20 y tantos estudiantes en las escuelas primarias desde el principio del año escolar que han estado en la academia virtual, que es el programa Edgenuity. Y como todo es en inglés, ha sido un poquito difícil para esos estudiantes que están más chiquitos, porque a lo mejor tal vez no tienen soporte que sepan o estén cómodos en inglés en su casa y ha sido un poquito difícil mucho difícil por decirles para ellos. The family is the primary teacher in Edgenuity, especially for younger children. Y las familias son los maestros primarias que van a estar ayudando y conduciendo y
explicándole a los estudiantes, especialmente los chiquitos que están en los grados más menores. Thank you. I'm going to go on to the next question. You guys good? Yeah. Okay. Mago writes, do they have to go back to school? Is it optional? Because I would prefer them to stay on online classes. Y la pregunta de Mago es que si tienen que escoger, tienen que seguir el horario de aprendizaje híbrido o pueden tener las clases en línea porque él o ella prefiere que tengan las clases en línea, los estudiantes. Good question. There's only two options that a student of the Wahluke School District has. Option one is to transition or to be in the current teaching model that the district is in. So right now, we are only offering distance learning or virtual school, as Missy's already talked about, Edgenuity. As we transition over the next month from distance learning into hybrid, the only option then would be hybrid or year-long virtual school. So those are the only two options available to Wahluke School District parents. Y las dos opciones que tenemos aquí en el distrito de Wahluke y para los padres y estudiantes del distrito son solamente que sigan el horario de el aprendizaje que vamos a empezar, el aprendizaje híbrido o estar en la academia virtual que es con el programa Ingenuity. Esas solo son las dos opciones que tenemos aquí en el distrito. Seguir el modelo del aprendizaje a distancia o híbrido o la escuela virtual. Okay. Stephanie asked question 8 says, if a student does not pass the health exam, they miss a day of school. Sí, la pregunta de Stephanie es que si el estudiante no pasa la encuesta de salud, ellos van a tener que faltar a clase. And Stephanie, that is correct. The days of probably coming to school with a sniffle, with a cough, I don't think those days are going to exist in public schools for quite a while. And I can tell you, I've had this conversation with staff. I worked in the Wahluke School District 20 years, and I probably used 10 sick days my entire career. Those days aren't going to happen anymore. If you have a sniffle, you have a cough, you just won't be allowed to come to school. If you have a temperature over 100.4, you won't be allowed to come on campus. Those are just the precautions we have to take. Entonces, si los estudiantes tienen la temperatura más de 104, no van a poder entrar a la escuela ya los días de que, nomás tengo un poquito de gripa, un poquito de tos o tengo un poquito de congestión, ya esos días ya no existen en los edificios de las escuelas públicas porque si se sienten mal, absolutamente los niños no tan solo los niños, pero los maestros o los personal o los trabajadores de la escuela no van a poder entrar para la seguridad y salud de todos los demás. Okay. Question 9 is from Cynthia, and it says, will children have the same classroom teacher if they choose the virtual academy? A great question, Cynthia. And right now, I will have to tell you that they will not have the same teacher. It would be a completely different program. It'd be part of the Wahluke School District, but it would be managed by a different teacher. So they would not transition from hybrid and get to keep their same teacher in virtual academy. It would be a different Wahluke School District teacher. Y la pregunta que tiene Cintia es si los estudiantes van a tener la misma maestra o maestro si escogen a entrar o inscribirse en la escuela virtual, la academia virtual, y la respuesta es que no. Van a tener una escuela del distrito, pero ya no va a ser la misma maestra o maestra. Entonces, es la escuela virtual con el programa Ingenuity, se va a manejar con otra maestro o maestra de la escuela, pero no va a ser la misma que tiene en su clase regularmente ahorita. Okay.
Maribel asked, how will students be placed if they have siblings? Will they be in alphabetical order? Entonces, la otra pregunta de Maribel es que cómo se van a organizar los estudiantes que tengan hermanos mayores o menores y si van a estar en orden de apellido. Okay. We've touched on this already, but I'm going to answer it because I think it's important, and she's asked it a different way, so it'll allow us to kind of talk how we place these cohorts. Entonces ya habíamos tenido esta respuesta, pero la vamos a responder otra vez porque esta información es importante. Okay, so good question, Maribel. So again, how we place the cohorts is transportation started with bus routes. They gave those to the elementary principals, K2 elementary principals, to start placing the walkers and the students that will be dropped off by their parents, and they're putting those into cohorts. We also know that as we do that and expand this out, we will get the rest of the district today or tomorrow from our transportation department, and the junior high and high school will start putting those in there. It is our hope and it is our belief that we will be able to place students in the same bus routes, the same families, in the same cohorts. There's probably a lot of challenges that as we go through this, that it might not work out perfect, but it is our intent to try and get all siblings together. Okay, y buena pregunta, Maribel. Estamos trabajando con el Departamento de Transporte para ver cuáles estudiantes caminan, cuáles estudiantes se van en el autobús, cuáles estudiantes van a la escuela por parte de sus papás, que los van a dejar y estamos trabajando para organizarnos con el Departamento de Transporte, no tan solo con ellos, pero también con las diferentes escuelas para que podamos organizarnos todos y puedan estar los estudiantes que son de la misma familia en el mismo grupo, que sea de la mañana o la tarde. Entonces, vamos a empezar con los estudiantes de primaria y luego vamos a trabajar con los directores y los estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias. Question 12? We're in question 12. 11. 11. Question 11. Nalita writes, I think the change will be more stressful for both teachers and students. Why not stay in distance learning? Y el otro comentario pregunta es que el cambio va a ser muy estresante para los maestros, no tan solo para los maestros, pero también para los estudiantes, porque no nos quedamos en aprendizaje a distancia. So, Nalita, I want to be clear with everyone that's listening tonight and for all of the Wahluke School District staff, our entire community. This entire thing has been stressful. Whether we're in distant, hybrid, any model that we choose, the whole thing has been stressful for everyone. So regardless of where, I want to be clear and recognize that we are in the middle of a pandemic and this whole thing has been incredibly stressful. Y va a ser franco el Mr. Harlow y sinceramente transparente que todo esto ha sido muy estresante. No importa cuál modelo de aprendizaje estamos, todo es muy estresante no tan solo para los maestros, también para los estudiantes, también para los papás, para todas las personas que trabajan en el distrito y también para los miembros de la comunidad. Estamos en una pandemia, entonces es estresante para todos. Based on research that we have received, information that we have received from CPS, DOH, Washington State DOH, there are staggering statistics that are showing that it is a greater health risk to keep kids at home than to have them on campus in school every day. And there might be, by the end of this, a greater pandemic to that than COVID itself.
Y basada en las investigaciones del condado de salud de Washington, el condado de salud de Grant y todos los diferentes condados de salud, hay hay un mayor riesgo para la salud de los estudiantes tenerlos en las casas durante el tiempo de la escuela que tenerlos en los edificios, porque si esta pandemia pasa, va a haber otra pandemia porque los estudiantes no están recibiendo la educación adecuada para su edad y el tiempo de la mente que tienen ellos ahorita. And hopefully that is not to discount the seriousness of COVID. And that is why we will offer the option of the virtual school, because we understand that there are some families that can support their sons, daughters, students in this. And so that will that's the reason why the Wahluke School District would offer that as an option. Y esta información no es para no decir que el COVID-19 no es una enfermedad muy espantosa o muy peligrosa, pero la verdad queremos tener a los estudiantes para que puedan recibir esa educación que tanto queremos darles y vamos a estar pendientes con todas las reglas y los requisitos de salud que tengan los diferentes condados de salud. I'm going to jump ahead to question 13 and then I'll come back to question 12 because it goes to the same, it's along the same lines. Ok, vamos a ver a la pregunta 13 que está casi similar con la pregunta que apenas acabamos de responder. Okay, and Stephanie writes along the same lines of the previous question, how is it a greater health risk for students to be at home than be at school? Show us your evidence. Y la pregunta de Stephanie es, ¿cómo es un riesgo más que los estudiantes se queden en clase, en la casa a comparación de ir a la escuela? Enséñanos sus evidencias. Okay, and I don't want to get into too many of these, but I can share a lot of these. I know that we can put links on our Facebook page, and I can have you reach out to my office directly so that I can share these things with you. Y Stephanie, queríamos preguntarte que si tú quieres esta información, podemos compartirla en nuestro sitio web y sitios de redes sociales para que podamos ver todos, y también puedes contactar a el superintendente Harlow en su oficina para que puedan hablar más sobre esto. Okay. Some of the data that I shared at the school board meeting on Tuesday, and some of the things that you can research also is you can go to like Department of Health, but some of the ones that we had where we know that CPS referrals since April are down 64% for Washington State. Obviously a concern because we don't think that these have magically cured themselves. And so who are the mandatory reporters? Our teachers, they're not seeing them every day. So we're really concerned about that statistic. 34% of, there's been a 34% increase since April in substance abuse, ages 13 to 17. And since April, we've seen a 5% increase in youth suicide, 13 to 17 since April. Y hay muchas estadísticas que el superintendente Harlow ha compartido, especialmente en la junta escolar en el martes. En Washington, las llamadas de CPS, que es de las personas que cuidan a los niños si son maltratados, han bajado 64%, y no es porque los niños ya no se están maltratando o los papás no los están maltratando, es porque los maestros no los han visto para reportarlos. Y también ha habido un 34% más de los estudiantes que usan como alcohol, drogas en el estado, y también 5% de suicidios en el estado. Entonces, estos números son un poquito espantosos porque tal vez están
un poquito más seguros en sus casas, pero realmente si nos ponemos a ver estos números y estas estadísticas y estos datos, nos tenemos que preguntar si realmente están seguros los estudiantes. Okay. And at the end of the day, Stephanie, Nalita, I know that those are both great questions. I know that I can tell from your questions you have real concerns. I know that there are other families, other teachers that have these same concerns. We don't want to discount the seriousness of COVID. We know it is real. This is just the decision that our district has made. I will also add that we are probably the last district in our area that is not back to school. Just 20 minutes up the road from us, Royal is in full face-to-face K-5 and has been in hybrid all year. Y estos comentarios, estas estadísticas, esta información, no es que no entiendamos la gravedad de COVID-19, pero también queremos que los estudiantes, y sabemos que algunos de los estudiantes y familias quieren que regresen los estudiantes a clase. Entonces, no queremos disminuir la gravedad de COVID-19, pero hay muchas escuelas que ya han entrado, no tan solo en los horarios híbridos, han entrado 100% a la escuela, como la escuela en Royal, diferentes escuelas que están en nuestras áreas ya han entrado. Entonces queremos que sepan que el distrito escolar de Wahluke es una de las últimas escuelas que no han entrado a híbrido o a cara para el aprendizaje. Okay, I'm going to go back to that question 12. So Mariana writes, question 12, because they do not use a single day for one group and the second day for another, so would they take 2 days each group, and would they save a lot of time in transitions, transport, more organized? I think, you guys correct me if I'm wrong, I think what she's saying is the difference between going 4 days for only 2 hours or 2.5 hours versus going 2 days for the whole day. Is that how you guys read that? Y Mariana está preguntando por qué no van un día por 4 horas a comparación de 4 días por 2 horas. Got it. Okay, we gave this a lot of thought and conversation within our groups. We've reached out to other districts to see what they're going through. The general consensus was having the opportunity to see our kids every day, even if it was only for 2.5 to 3 hours versus 2 days a week, was going to be more valuable. I'm sorry, Anna, go ahead. Okay. Y hemos pensado mucho y hemos tenido muchas conversaciones sobre esto, y para nosotros es más importante tener a los estudiantes todos los días, aunque sea por 4 días, por 2 horas, que nomás los veamos 2 días por 4 horas, porque es mejor tenerlos todos los días. Also in that situation, if a student missed 1 day of their 2 days on campus for whatever reason, an orthodontist appointment, a doctor's appointment, then they literally would only have 1 day on campus versus having the 4 days. Y entonces si el estudiante tiene como una cita, nomás van a perder un día a que pierda los 4 días, si nomás los estudiantes fueran a la escuela 2 días a la semana. The other thing is we think it tremendously reduces the ability for transmission during mealtime. So by eliminating lunchtime, because your son or daughter would pick up their meals as they were leaving, getting on the buses, walking home, or getting picked up by parents, they would grab their meal for that day or the following day and be able to take that home, and they would not be eating on campus. So less time with a mask off. Social distancing isn't an issue, and so that took that whole equation out of play. Entonces también pensamos que es tenerlos todos los días por 2 horas va a limitar ese tiempo que están juntos durante el tiempo de lonche, y los estudiantes van a tener la oportunidad de llevar su lonche a su casa o ya tenerla para el otro día, y van a tener menos tiempo con sus máscaras puestas y menos tiempo teniendo distanciamiento social. Okay. Maria writes, what happens if
I have a daughter in elementary school and one in high school. How will they be placed? I think we've talked about, but just to make sure, because again, it's a great question, we will do our best to get kids in the same cohorts, and you should start to hear that information early next week in the elementaries and by mid to late next week from the junior high and high school. Y María pregunta que tiene una hija en la escuela primaria, en la escuela preparatoria, ellos van a estar juntas y como ya mencionamos, esta es una buena pregunta y queremos darle esta información que vamos a tratar lo más que podamos para organizarnos, que todas las familias estén en el mismo grupo. Okay, and Maria, just to touch on that again, I know that Ms. Ross has already shared how they have already started reaching out to parents with concerns or trying to get people to move cohorts. I think Kurt, you shared that as well. So we've already started talking to parents, correct? Am I making that up? Someone say something. Am I lying? I think we're in various stages. I do know that some teachers have been contacted by parents saying, we are for sure not riding the bus. We want to drop off. So yes, there is some conversation had, but we're not completed yet with the cohorts. Okay. So cohorts. Saddle Mountain, we are not completely done, but there is some communication between parents and teachers at this point. And then we still are working on the sibling cohorts as well. Las tres escuelas están en diferentes áreas de organizar sus grupos, entonces ahorita están hablando con el departamento de transporte para ver cuáles estudiantes caminan a la escuela, cuáles estudiantes usan el autobús y cuáles estudiantes agarran ride por sus papás o mamás. Entonces también van a estar trabajando con las otras escuelas secundarias y primarias para ver cuáles estudiantes tienen hermanos menores o mayores para que estén en el mismo grupo. Okay, and then Carl to give us a thumbs up for Morris shot as well. So again, look at early next week for cohorts for K2 and late next week for cohorts for junior high and high school. Entonces, para la otra semana, fíjense en los primeros días para los horarios de las escuelas primarias y los últimos días de la semana para los horarios de las escuelas secundarias y primarias. Can I just add another comment to that before I forget? So we have really large fifth grade classes at Saddle Mountain that's not allowing us to just be able to social distance half our students. So we are adding another teacher to our cohort. So we're going to add another group. So we're going to take some students out of the 3 fifth grade classrooms and place that group with Miss Miller, our music teacher, for either one session in the AM or PM so that we can social distance our class. Entonces, en la escuela de Saddle Mountain tienen un grupo de estudiantes en quinto grado muy grande. Entonces, lo que van a hacer ellos va a ser tomar las 2 clases de quinto grado y van a quebrarlas y van a tomar unos estudiantes de las 2 clases y formar un tercer clase de quinto grado con la maestra de música que se llama Miss Miller, que tal vez va a ser el grupo en la mañana o en la tarde para que puedan tener los estudiantes de quinto grado de Saddle Mountain más espacio para tener distanciamiento social, distanciamiento físico. Okay, thank you. Next question is, Mariana says, what will happen to children if they are not present, but they return in the month of January? So Mariana, if just as in a normal situation, if your son or daughter was to leave and go to Mexico or to Texas, as an example, and they would be gone during that time, we would ask them to come into the building, withdraw their students during that time, and then when you come back, we would put you back into your hybrid program. Y Mariana pregunta que qué pasa con los estudiantes que no van a estar presentes, por ejemplo, para el mes de enero. Por ejemplo, a lo mejor van a México, a Texas o dependiendo sus planes de la familia. Y es como normalmente requerimos que los estudiantes y las familias saquen a los estudiantes por un tiempo y luego cuando regresen vuelvan a conectarlos otra vez a la escuela.
Correct. We haven't talked about this as an admin. I apologize to put you guys on the spot. Any reason I had said that they would come into the buildings and fill out that form to withdraw? Are we requiring them to come in, or could they, in COVID, do it over the phone? Any thoughts on that? We've had parents do it over the phone, Mr. Harlow. Okay. Y Are está you- hablando Mr. Harlow con los directores que si tienen que venir a la escuela o pueden hacer este formulario de sacar a los estudiantes y volverlos a inscribir por teléfono, y pueden hacerlo por teléfono. No necesariamente tienen que entrar a la escuela. Okay. All right. Next question. I know it's getting late. You guys, we'll try to buzz through these quick. So we're a little bit past our time, but we're going to try to take these because they're important. Stephanie asked, so if school ends up not transitioning, will students be able to drop Edgenuity and be virtual with the district? And then her other question was, why was Edgenuity chose if the majority of the population is Hispanic? Missy, I'll take 16. You maybe want to touch, or could you touch on 17? Yeah, sure. Edgenuity was chosen. First of all, there's not a lot of platforms out there that provide a virtual school service. But just like when children come to school, they're taught in English. And so Edgenuity would also be taught in English. The difference is that when we're face-to-face with teachers, teachers make a lot of different types of scaffolding and differentiation within the classroom for content to be accessible. But in a virtual setting, when it's all in English, that's why it makes it more difficult if there's not those supports at home. Ok, Stephanie preguntó dos preguntas, y la primera es si los estudiantes o si la escuela no se transiciona a escuela híbrido y se queda en aprendizaje a distancia, si los estudiantes que eligen la escuela virtual, si se pueden cambiar. Y la otra fue que por qué el distrito eligió Edgenuity, el programa de la academia virtual, si nomás todo está en inglés y la mayoría de la población de la comunidad de Maroa es hispana. Y la respuesta de esa pregunta de la directora Ms. Stevenson es porque no hay muchas plataformas de escuelas virtuales, academias virtuales, y Ingenuity fue la que escogieron. Y entonces, como regularmente la escuela es, los estudiantes los maestros les enseñan a los estudiantes en inglés, y cuando están cara a cara, pues obviamente los maestros tratan diferentes procesos, como tener traducciones para los estudiantes, para que puedan entender lo que están diciendo los maestros un poquito más mejor, y es más accesible. Pero como es virtual, no van a hacer esto los maestros que les toquen, entonces todo es en español, en inglés, perdón. Y estamos limitados a cuál programa escogimos, y por eso es porque Edgenuity, la escuela virtual, es todo en inglés. Okay. Question 18, Daisy says, once students are required to go back to school, will students have, I'm sorry. Will you go back to 16 or no? I did 8. I think I already answered 16 when I lumped it with that other one. Okay. But I think on 18 it was, once students are required to go back to school, will students that have health problems be required to go to school as well? Again, I think that's why we're offering the year-long Edgenuity. We also are working with, if this applies, our SPED students, our life skills students as well. We know that there's some other circumstances, so some situations would be different. And Daisy, in that situation, I would ask you to reach out to your school administrator or your school counselor and work through that issue with them directly, because each case is going to be a little bit different. Y Daisy está preguntando que si los estudiantes están requeridos a regresar, los estudiantes que tienen problemas de salud están requeridos a regresar a la escuela, o si hay otra alternativa. Y por eso estamos ofreciendo la escuela virtual, que es con el programa Ingenuity. Y puede también
ustedes como padres llamar a la escuela, llamar al director o a la oficina de sus escuelas, porque todo estudiante es diferente. Hay estudiantes que tienen necesidades especiales y ellos van a tener otros requeridos, van a tener diferentes máscaras tal vez, o depende de la situación del estudiante. El distrito y las escuelas van a trabajar con los padres y los estudiantes. Okay. Mariana writes, what if as parents we fill out the health form and find them fine, but when they arrive to school and they check their temperature is high, what is the procedure to follow? Y la pregunta de Mariana es que como padres, si ustedes firman el formulario de salud antes que los estudiantes lleguen a la escuela y están bien, y cuando lleguen a la escuela tienen una temperatura alta, ¿qué es el procedimiento que vamos a hacer? So if that happens, a couple things that we know that if they get on the bus, we're going to check their attestation. When they get to school, we're going to check their temperature. We also know that each classroom has been given a thermometer, and teachers will have the option to check their temperature again as they enter the room. So we've got several checks in place. That being said, we know that it is possible that this is going to happen, and it would just be the normal protocol. A teacher would send that student to the office, and the nurse would then go through the COVID protocols and check their symptoms. And then if they do not pass through those checklists, then we would call the parent and have them come pick them up. Entonces, hay diferentes momentos que los estudiantes van a tener sus temperaturas, les van a chequear las temperaturas a los estudiantes. Llegando a los edificios van a tener que chequear su temperatura. También cada salón de clase va a tener su termómetro para que los chequeen. Y como siempre, como si un estudiante está enfermo antes que pasara COVID, los van a mandar, y también cuando estamos a regreso a clase, los van a mandar a la oficina, y allí va a venir van a chequear su temperatura otra vez, y si no, va a venir las enfermeras de las escuelas y de los distritos para chequear a los estudiantes con más precaución y más cuidado. Okay, we also believe by having them on campus for only 2.5 to 3 hours each day, that will help mitigate those chances where if they were on campus all day, where a kid comes to school fine and by lunchtime they're sick. So that happens not often, but it is not uncommon. So I think that will help reduce those as well by being on campus for only 2.5 to 3 hours. Y como vamos a tener los estudiantes tan solo por 2 horas y media cada día, eso va a limitar la posibilidad que si se sienten mal y están ahí todo el día, van a estar ahí enfermos y se van a poder ir a casa más pronto. Okay, Marisol, question 20, she's got a great question. How are we going to distinguish between the sniffles and allergies? Y buena pregunta de Marisol, que cómo vamos a ver la diferencia sobre cuando están un poquito congestionados. Yo pienso que así es la palabra, cuando tienen como moquitos a los estudiantes, o si es porque lo tienen porque están enfermos o son alergias. Well, the nice thing right now is in October, November, December, January, we feel pretty good that allergies aren't going to be an issue. So we think it's going to be pretty easy to distinguish. The other thing is we've had this come up with our health district already. In fact, our health district official was on campus all morning today, and this question came up. She talked about it. And so what we would be able to do is work with your doctor and the health district and be able to really pinpoint this if this was a reoccurring thing. If it's a one-time thing, we're always going to err on the side of caution. We would send your son or daughter home for the day, and then we would work with your doctor and the health district to clean that up going forward. Y como esperemos que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre o enero ya no vamos a tener
esas alergias en nuestra área porque ya va a estar un poquito más frío, pero si esto ocurre y en verdad su estudiante tiene alergias, vamos a contactarnos con el doctor o clínica de su estudiante y también podemos contactarnos con el condado de salud de Grant para ver que realmente sí son alergias y también si esto pasa por las primeras veces, vamos a caminar en el camino de precauciones y no vamos a dejar que los estudiantes entren, al menos que tengan como una letra o una forma de los doctores. Okay. Question 21 is from Irma, and I think I'm going to try and have Brandy ask this, but what will happen to children program classes that are English, Spanish? And I think Irma might be referring to dual language. Y la pregunta de Irma es, ¿qué pasará con los estudiantes de los programas de inglés y en español? Y creemos que está hablando del programa Dual. So for our dual class, if you're in the AM cohort, one day you will go to Miss Bear, and then the next day you will go to Miss Tapia. So one day with your ELA teacher, and then one morning with your SLA teacher. Y lo que va a pasar con esos estudiantes es que van a tener un día con Mrs. Bear y un día con Mrs. Tapia, un día con la maestra de inglés y un día con la maestra de español. Okay. And Maribel writes, question 22, what if they don't ride the bus and I will be taking them to school? So attestation form still has to be completed. Again, every student will get a pack of 100 attestation forms, English and Spanish, that you'll just be able to tear off. There's 2 questions on there. You'll answer no to both of them. If you answer no to both of them, you'll put it in their lanyard. We're giving them a lanyard with a pouch, and they'll put that in there. You'll drive them to school, drop them off at the drop-off zone, and they will come into the building where, or come in just outside the building where we will have them show their attestation form, and they will get their temperature check. And then once they do that, they'll be entered into the building, just like the bus riders, and they'll go directly to their classroom. They'll show their attestation form one more time to their teacher. The teacher will collect that. We hold those for 21 days or 14 days. And again, the teacher will have the option to take their temperature one more time, and then they'll be in class for the next 2.5 to 3 hours. Ok, y la pregunta de Maribel es, ¿qué pasará si los estudiantes no usan el autobús de la escuela porque ella los deja a sus estudiantes? Y igual los formularios de salud es el requisito, es su ticket, vamos a decir, para que los estudiantes puedan entrar a la escuela, a los edificios. El formulario, vamos a tener un paquete de formularios de 100 hojas, va a estar el formulario en inglés y en español, y solamente tiene 2 preguntas. Vamos a requerir que todos los estudiantes también les vamos a dar como un llavero que tiene una bolsita, y ahí van a poner, van a quitar la hoja y ahí van a poner la hoja en la bolsita, y ahí van a chequear la escuela cuando entren en el edificio. Vamos a tener estos papeles por 14 a 20 días, dependiendo a la situación, y vamos a chequear la temperatura de los estudiantes otra vez cuando entren, y tal vez los estudiantes cuando lleguen a sus clases salón de clases. Okay, thank you. Cynthia writes, what if I choose Q2 Virtual Academy and then decide to go back to whatever the district is in person for third quarter? Would my child have the same teacher they had during virtual? And so again, no guarantees that when you move from hybrid, whatever the model is, so it's whether we're in distance now or hybrid, if you were to transition to virtual, there's no guarantee that you will have the same teacher. In fact, probably very unlikely. And then when you get done with third quarter and want to go back, there is no guarantee. We would like to honor that. But again, there's no guarantee that you would be able to go back into that class as well. So, Cintia tiene una buena pregunta y dice que si escoge la escuela virtual para el semestre 2
Y si escoge para el semestre 3 el modelo de aprendizaje que está en el distrito, por ejemplo, aprendizaje en persona, que si su estudiante tendrá la misma maestro o maestra que tenía durante el primer semestre de la escuela, cuando empezó la escuela, o tendrá la misma maestra o maestro de la escuela virtual, y la respuesta es que no. Tal vez los maestros van a cambiar dependiendo si el estudiante está en la academia virtual o el modelo de aprendizaje que está el distrito. Okay, Stephanie writes, what are the cleaning procedures between cohorts? Again, Stephanie, another great question. In K5, between the hour and a half or hour and 45 minutes between cohort A and cohort B, excuse me, between the AM cohort and the PM cohort, the cleaning crew, janitors, maintenance from Wahluke School District will go in and clean the touch points in the classrooms, K5. At the secondary level, the student, as they leave the room, will wipe down their desk as they leave, and then teachers have the option to clean. Also on top of that, they'll have a spray bottle with cleaning supplies that they can clean in between those transitions. It's again a little bit different at the secondary because the kids will be transitioning between periods at the junior high and high school into different classes. And at the elementary, they will stay in cohorts and only transition between AM and going to the bus or leaving, and then same with the PM. Y Stephanie pregunta es que cuáles son los procedimientos de limpieza durante las diferentes grupos de la mañana y de la tarde, y es para los estudiantes de kinder a quinto grado. En la media hora de transición de los grupos de la mañana y de la tarde, el departamento de limpieza va a limpiar todos los puntos altos de toque, que son las mesas, las chapas de las puertas, cosas así. Ellos van a limpiar. Y para los estudiantes de primaria y secundaria, ellos van a tener toallitas para poder limpiar sus áreas de toque alto, y también los maestros van a tener botellas de cosas para limpiar para ellos también, para poder limpiar ellos. Okay, almost done here, guys. Question 25, Rosario says, do we need to buy school supplies or will they be given? I would like, because I think we've got some good news there, Missy or Brandy, Kurt, Carl, do one of you guys want to talk about that? Yeah, there should not be any school supplies, to my knowledge, that parents would need to purchase. Y la otra pregunta de Rosario es que si necesitan los padres o las familias comprar útiles escolares, y no necesitan comprar nada, vamos a tener los útiles en la escuela. Children will receive their own pencils and crayons and containers in which they would have their own supplies, so they will not have to share between other students in the classroom. Y los estudiantes van a recibir un recipiente para que tengan sus propios lápices, marcadores, crayolas, diferentes útiles que ellos van a usar, para que no los tengan que compartir con los demás estudiantes. Ellos van a tener sus propios útiles. Okay, we also have another bit of information I think that'll be helpful to parents. There's been questions about school uniforms. The troubles around trying to buy school uniforms, spirit wear, things like that right now. In distant and hybrid, so as we've used distant, we have not had kids wearing school uniforms, just dressed in school appropriately. As we transition to hybrid, we will keep that in place. We know the challenges around that. And so as we transition from distant to hybrid, there will be there will be no uniform requirement. There will be dress code rules that we'll have to adhere to. We will get those out to parents next week, but you will not be required to wear a uniform while we're in hybrid.
Y también el otro comentario la otra información que queremos comentar es de los uniformes. Los estudiantes no van a estar requeridos a usar uniformes. Sí van a poder usar su ropa, pero ropa propia, pero vamos a tener reglas sobre el vestimiento de los estudiantes y los vamos a dar y se los vamos a compartir con ustedes para la semana que viene y van a tener que seguir las reglas de siempre, no rojo o azul, cosas así que ya hemos tenido varios años antes. Okay, and then principals, am I missing anything with school supplies or uniforms? Okay, the uniform policy that I just shared will be K-12 as well, not just elementary, but K-12. Y el comentario de los uniformes va a ser para kinder a 12 grado, no van a estar, no va a ser requerido que los estudiantes usen los uniformes, pero sí vamos a tener reglas de vestimiento. And only while we're in COVID, okay? So I'm only speaking for this year. Y solo estamos hablando de este año durante el año de COVID. Okay. I'm gonna go back here. Where am I at here? Sorry. 26. 26. Okay. All right. We're almost done. We got one more question here. So Dulce says, is the school going to provide face masks or do parents have to supply them? So we do have some face masks for students as they come on campus. If they do forget their mask, we are prepared for that, but it is the parents' responsibility to provide a mask. So no school supplies, but a mask. And I do want to clarify on the mask. We are not allowing handkerchiefs. We are not allowing the gaiters. You actually need a mask. It doesn't need to be a K95, but it needs to be a 2-apply mask, like many of the blue, yellow ones that you've been seeing around campus. If you are having trouble tracking those down for whatever reason, contact the school and we'll have some resources for you. Y la escuela no está requiriendo que compren útiles, que no usen uniforme los estudiantes, pero sí quieren que las máscaras, que los padres sí las compren o las tengan a la mano para los estudiantes. Si ustedes no tienen o no gustan comprarlas, también pueden contactar a la escuela y tenemos unos recursos que también podemos compartir. Okay, last question of the night. Thank you if you're still with us. Principals, thank you for being on. I know we're running way late. So Mariana writes, what are the safety measures that will be taken when transporting children? How many children will be transported on each bus? Ahí ya estamos en las últimas preguntas. Gracias por estar aquí con nosotros, a los directores y también a todos los 106 personas que nos están viendo. Y la última pregunta es que, ¿cuáles son las medidas de seguridad que van a estar tomando los estudiantes que están en los autobuses? ¿Cuántos niños o estudiantes van a estar usando los autobuses? Okay, that's a great question. Public transportation rules are different than what are required of the classrooms and the 6 feet social distancing. So they will attempt to 6 feet social distance on busing or transportation, but it is not required. They will be required to wear masks. And we've looked at different scenarios where they are separated 1 person per seat, facing obviously the same direction. And so we're looking at those different things, but I do want to be clear that the 6 feet social distancing does not apply to public transportation. Sorry, I'm reading some comments on Facebook right now. Okay. But so la respuesta es que los estudiantes van a estar el requisito va a ser que los estudiantes se tienen que poner sus máscaras durante el raite de su casa a la escuela. Will there be social distance on the bus? Sorry, I missed that part. No, y no va a haber distanciamiento social en el autobús, pero sí van a requerir que tengan las máscaras puestas los estudiantes.
And Okay. and I just wanted to mention this to you all here. So I'm seeing a lot of parents on our Facebook comments saying that they're not really being listened to. And I just wanted to just mention that to you all, what you have to say about that. Is there a question that wasn't answered tonight? Si tienen preguntas, ahorita estoy leyendo yo sus comentarios en español y quiero que sepan que si no respondimos una pregunta en español, por favor déjenla, déjenla, yo trataré lo mejor que podamos para responderlos. Yo quiero que no se sienten que no lo estamos escuchando. Entonces, si tienen comentarios, preguntas, por favor déjenlas aquí y trataremos nuestro más que podamos para responderles. Okay, I would just, my answer, and I don't know, principals, if you want to respond. Anytime a parent has a question, they are always free to reach out to the buildings and contact the administrators directly for questions around their son or daughter's education. This is just one platform that we've tried to use, as well as Parent Square and social media. I know that we will continue to do, as I've said, more warrior chats next week as we go through this. But again, I can only answer the questions that I have. And we've got 27 questions, and that's all I see in front of me. So I've tried to answer every question that has come at us. And so I'm not sure what, I'm just kind of looking at it too. I'm not sure what Brian is referring to there. I can only see the questions that I have, Brian. Sí, But thanks for helping. queremos que sepan que ustedes siempre están, están alentados para que llamen a la escuela de sus estudiantes si tienen preguntas sobre el aprendizaje de sus estudiantes, sobre la salud de sus estudiantes. Queremos que sepan que esta es solo una plataforma y es en las redes sociales. Entonces vamos a tener más Warrior Chats para tener más oportunidades para que no tan solo respondan a su respuesta, pero también pueden escuchar toda la información que va a estar repartida aquí en esta plataforma. Obviamente ustedes tienen la opción de hablar con los con las escuelas de sus estudiantes. Tratamos nuestro más mejor de ver todas sus preguntas y responderlas en un tiempo adecuado. Aquí ya estuvimos más de 2 horas, entonces van a haber otras más oportunidades para que ustedes puedan preguntar sus preguntas y también les pedimos que tengan paciencia. Obviamente esto no es fácil, especialmente para nuestros estudiantes que siempre tenemos ellos en mente, aunque a lo mejor ustedes no lo crean. Tenemos a los estudiantes en mente siempre y obviamente queremos saber de ustedes, los padres, no tan solo ahorita, pero todo el tiempo que están, no tan solo ahorita durante el tiempo de COVID, pero también durante todo el tiempo escolar. Okay, so again, we'll continue to have more warrior chats, and if you have more questions, reach out to your building principals. So watch for the warrior chats next week. And again, principals, I want to thank your time. I know that this was only supposed to go to 7. I know we're running late. Plus you had the board meeting on Tuesday. It's been a very long night for you. So thank you, principals. Muchas gracias a los directores. Ya esta es la segunda junta que se han quedado tarde porque tuvimos la junta escolar el martes. So muchas gracias por su atención y que nos acompañaron aquí. Okay, and thank you to Keith Ross behind the scenes and Lucy Tapia, who's on vacation, who came in tonight to do this. So thank you, Keith and Lucy. Muchas gracias al director de tecnología, Keith Ross, y me está dando las gracias a mí, pero gracias por escucharme y estar aquí conmigo, que estoy aquí de traductora y estoy tratando a mí mejor. So, si tienen preguntas, sigan escribiéndolas y comentarios y los directores van a ver esto. So, gracias por su atención. Thank you as well, Mr. Harlow, for being here. Y les quiero dar las gracias a Mr. Harlow y a ustedes aquí que están aquí con nosotros.
Okay, thanks everyone. Go Warriors. Gracias. Adiós.